¿Qué desafíos nos presenta el abordaje transversal de la educación sexual integral? La cuestión de la transversalidad aparece, por un lado, como coordenada para pensar toda la organización institucional. Desde la idea de que en todos los intersticios de un jardín se produce una experiencia que estamos en condiciones de interpelar a partir de la educación sexual integral, en todas las áreas, en las imágenes que se utilizan, en los recursos que se seleccionan, en los objetos, en las canciones, en las consignas, en los intercambios, en los actos, en las formas de nombrarnos, de nombrar a las niñas o a los niños o a una sala, en el lenguaje, las formas de agrupamiento que se proponen, también en la producción de documentos, de actas, de diagnósticos y evaluaciones, en las comunicaciones, en las carteleras, digamos, en principio la transversalidad o el abordaje de la educación sexual integral como transversal aparece como la posibilidad de mirar y pensar en general un jardín. Y por otro lado, como un modo específico de pensar la enseñanza. Esto es, la idea de poder dar continuidad a los contenidos de educación sexual integral de manera sostenida en el tiempo y en diálogo con las diferentes áreas del currículum. De evitar así propuestas aisladas o que solo aparezca de la mano de una jornada o de una actividad o de un juego o de una conversación en la sala. En ese sentido, como vos decías, abre el desafío de pensar, bueno, ¿qué posibilidades tienen las diferentes áreas del currículum para entramarse con los contenidos de educación sexual? Y en paralelo, la posibilidad de resignificar las propuestas, de incluir algunas aristas o tematizaciones desde los contenidos que antes no se habían tenido en cuenta. Retomando lo que planteábamos antes acerca de la transversalidad, una podría decir que como perspectiva, la perspectiva de género puede funcionar a la manera de un lente para mirar hacia adentro de los jardines de infantes en las múltiples dimensiones que constituyen la trama escolar. Desde la forma en que significamos el propio lugar docente y organizamos la tarea, las relaciones que establecemos y maneras de interpelar a los grupos familiares, a quienes nos dirigimos, cómo pensamos la maternidad y paternidad, cómo nos imaginamos la distribución de tareas dentro de una familia. Y también a partir de las decisiones sobre las propuestas didácticas y los recursos que elaboramos para las salas. La perspectiva de género, si bien, digamos, como perspectiva de las ciencias sociales, afortunadamente es cada vez más difundida y con aportes centrales de los feminismos y la diversidad sexogenérica, también es cierto que suele haber confusiones y ciertos reduccionismos y pensar que hace referencia solamente a las cuestiones de las mujeres, por ejemplo. En rigor implicaría que no se es natural o esencialmente mujer o varón, sino en todo caso que lo masculino y lo femenino son normas socioculturales construidas. Para ordenar diría que ante todo el género es una dimensión que configura las relaciones sociales de poder y que define condiciones sociales diferenciales y desiguales para mujeres, para varones y para cualquier categoría sexogenérica. Y aquí entonces dos claves que pueden ser útiles para pensar los contenidos. Por un lado, la cuestión de que el género es un analizador de las situaciones de desigualdad, que diferencialmente atraviesan mujeres, varones y todos los grupos sexogenéricos. Y por el otro, que permite desmontar toda esa narrativa binaria y biologicista en torno de estas cuestiones, es decir, la idea de que existen solamente dos sexos, macho y hembra, que se corresponden con dos géneros, femeninos y masculinos, y que son entendidos como formas únicas y excluyentes de identificarse, de vivir, de comportarse y de desear basada en la heteronormatividad. Muchas veces, desde buenas intenciones, como vos decías, la de querer evitar reproducir estereotipos, también se puede recaer en la idea de que no existen cosas de niñas, ni tampoco existen cosas de niños, o de que no hay colores de nenas y no hay colores de nenes, o que todos podemos hacer todo, por ejemplo. Y eso podría ponernos en una tensión, porque implica
invisibilizar la realidad de la desigualdad de género, es decir, la desigualdad de género en sus texturas, en sus matices, en las lógicas en que se reproduce. Es decir, sí hay colores y juguetes social, desigual e injustamente considerados de niñas y de niños. Y también trabajo social e históricamente considerados así, ¿no? Que ven las niñas y los niños en su cotidianidad. ¿Quiénes habitan los jardines, por ejemplo? ¿Quiénes les enseñan? ¿Cómo se organiza el trabajo en una institución escolar? Entonces, antes que desdibujar la desigualdad de género, la educación sexual puede abrir una oportunidad para hacerla visible, para hacer cuestionable y transformable una problemática que nos atraviesa socialmente a todos y a todas. Y en cierto sentido, como punto importante para pensar, eso significaría no divorciar la tematización de los contenidos de la educación sexual integral de las problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de las niñas y los niños en los jardines de infantes. Y a su vez, un punto importante, no infantilizarlos, transmitirles herramientas para que puedan pensarse a sí mismos y pensar el mundo que les rodea de manera crítica, e interpelarlos a ellos en su capacidad de significar el mundo, de polemizar, de discutir, de problematizar.